Normalmente, a ver, cuando pensamos en la genialidad deportiva o intelectual, solemos visualizar siempre la espectacularidad pura. Sí, lo que llama la atención, claro. Exacto. Ese golpe imposible en la final de un torneo de tenis, la raqueta golpeando la pelota desde un ángulo absurdo, rozando la red que deja al público sin aliento y al rival por los suelos. Totalmente. Nos han condicionado, o sea, desde pequeños, para creer que la grandeza siempre viene acompañada de fuegos artificiales. Es que es una visión muy romántica del éxito, desde luego. Los resúmenes de televisión y los momentos destacados en redes sociales nos han enseñado que, bueno, para ganar al más alto nivel tienes que hacer algo que absolutamente nadie más pueda hacer. Claro, el típico salto inaudito o algo así. Eso es. Un cálculo sobrehumano, un destello de magia, algo que te deje con la boca abierta. Pero, a ver, imaginemos por un momento a un jugador distinto. O sea, un tenista que jamás, bajo ninguna circunstancia, busca ese golpe ganador espectacular. Ujú. Lo único que hace es devolver la pelota. Una y otra vez. Y sin esfuerzo aparente, siempre al centro de la pista, con una calma que, bueno, roza la apatía casi. Ya, el típico jugador muro. Eso, hasta que el oponente, desesperado por crear algo de la nada, por forzar ese ángulo mágico, tropieza con sus propios pies y comete un error no forzado. Fíjate que es una estrategia que vista desde fuera en la grada puede parecer súper monótona e incluso aburrida. Sí, poco vistosa. Muy poco vistosa, pero para quien la sufre al otro lado de la red es, te lo aseguro, absolutamente desquiciante. Frustra al rival hasta el límite psicológico y es además, a nivel estadístico, una forma brillantemente efectiva de asegurar la victoria sostenida en el tiempo. Y precisamente de eso va nuestra misión en este análisis a fondo. Queremos decodificar la estrategia de ajedrez más sencilla, entre comillas, de la historia. ¡Qué buen tema! Sí, para ello hemos recopilado, madre mía, una pila de fuentes fascinantes. Tenemos sobre la mesa biografías históricas, diarios de la época, registros de partidas de principios del siglo XX y, lo que resulta más revelador, análisis modernos. Que eso cambia todo. Claro, esas mismas partidas pasadas por motores de ajedrez actuales superpotentes para ver qué ocurría realmente bajo la superficie. Para destriparlo bien. Exacto. Todo esto para entender cómo el enfoque de un auténtico genio del tablero sirve como, digamos, un atajo mental para pensar de forma más clara en cualquier ámbito. Para quienes nos escuchan y buscan evitar esa terrible parálisis por análisis y la sobrecarga de información que sufrimos a diario. Pues el protagonista de esos registros y de nuestra inmersión de hoy no es otro que José Raúl Capablanca. Palabras mayores. Ya ves, hablamos del tercer campeón mundial en la historia del ajedrez. Nació en Cuba en 1888, en una época en la que, recordemos, la isla aún era territorio español, y falleció en Nueva York en 1942. Por problemas de salud, ¿no? Sí, afectado por graves problemas de hipertensión arterial. Pero en cuanto al juego, hablamos de una figura cuya leyenda es tan inmensa y su talento tan natural que se cuenta que a veces dejaba el ajedrez para jugar a las damas. ¿En serio? ¿A las damas? Sí, simplemente por aburrimiento. En el tablero Capablanca logró algo inaudito, y es hacer que un juego de una complejidad matemática infinita pareciera pues un simple paseo por el parque. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Hoy vamos a extraer las 5 reglas de oro de Capablanca sacadas directamente de las entrañas de esas partidas que han sido analizadas. Queremos entender cómo construyó este sistema a prueba de fallos. Ujú. El gran enigma que vamos a resolver ¿es realmente posible ganar una batalla intelectual sin hacer jugadas aparentemente brillantes? ¿Y simplemente esperando a que el entorno y el rival colapsen por su propio peso? A ver, más que esperar a que el rival colapse, la idea es no darle absolutamente nada a lo que aferrarse. Ah, vale. O sea, no es pasividad pura. No para nada. Y para entender cómo Capablanca ganaba sin ese esfuerzo aparente que mencionas, primero hay que asimilar su filosofía base. Su primera regla de oro, que es la drástica reducción de errores mediante la conexión absoluta. Conexión. Vale. Hay una anécdota en los textos biográficos que lo resume a la perfección. Un día, un periodista le preguntó cuántas jugadas calculaba por adelanto en posiciones muy complejas. Lo típico, esperando que diga 20 o 30. Claro, imagínate, pues la respuesta de Capablanca fue letal. Dijo, solo veo una jugada por delante, pero siempre es la correcta. ¡Qué barbaridad! O sea, qué maravilla de afirmación.
Suena una arrogancia tremenda las cosas como son, pero los datos modernos le dan la razón, ¿verdad? Completamente. Yo estoy segura de que en su época sonaba arrogante, pero al pasar sus partidas por los ordenadores de hoy, que calculan millones de posiciones por segundo, los análisis demuestran que Capablanca tenía la tasa de errores graves, lo que en el argot se llama blunders, más baja de todos los campeones mundiales de la historia. ¡Qué locura! Sí. De hecho, el mismísimo Bobby Fischer, que, bueno, jamás se caracterizó por ser generoso o humilde con otros jugadores. No, Fischer precisamente no era de regalar halagos. Exacto. Pues Fischer dejó una frase súper reveladora sobre él. Y cito: «Si Capablanca no comete errores, no puede perder». Claro, claro. Parece de perogrullo, pero la gran pregunta para la gente que nos escucha es ¿cómo lograba no cometer esos errores? Ahí está el truco. Y según nuestras fuentes, el secreto para rozar esa perfección era mantenerlo todo conectado, ¿no? No dejar lo que en ajedrez se llama piezas colgando o sin defensa. Eso es fundamental, sí. La solidez nace de la estructura. Y un concepto estructural clave que nos detallan los análisis para entender esto son las llamadas islas de peones. Islas de peones, vale. Lo fascinante aquí es cómo Capablanca moldeaba la geometría del tablero a su antojo para minimizar riesgos futuros. Una isla de peones es, visualmente, para que nos hagamos una idea, un grupo de peones de un mismo color que están conectados entre sí. Como cogidos de la mano, ¿no? Exacto, uno al lado del otro, en columnas adyacentes. El problema surge cuando esa cadena, ¡pum!, se rompe. Cuantas más islas separadas se tienen, más peones aislados se generan. Y por pura lógica entiendo que un peón aislado es una vulnerabilidad permanente. Un dolor de cabeza constante. Porque un peón aislado ya no puede ser defendido por otro peón, que al final es la pieza de menor valor. Claro, si te lo atacan, tienes que mandar a alguien importante a rescatarlo. Eso es. Si te atacan ese peón, requiere que una pieza mucho más valiosa, como un caballo o una torre, actúe de niñera para defenderlo. O sea, estás atando un recurso inmensamente poderoso a una tarea menor. ¡Qué ineficiente, claro! Súper ineficiente. En los análisis de sus partidas frente a aperturas clásicas, como el gambito de dama, vemos cómo Capablanca toma decisiones como recapturar con un peón en lugar de hacerlo con una pieza. Y, a primera vista, parecen concesiones menores. Movimientos que no llaman la atención. Exacto. Pero al hacerlo, el motor de ajedrez revela que elige voluntariamente consolidar su posición en 2 islas de peones en lugar de 3. Ah, amigo. Simplifica su defensa a largo plazo y, básicamente, elimina debilidades estructurales antes de que el rival siquiera pueda amenazarlas. A ver, te lanzo un desafío aquí porque es donde mi mente analítica, y seguro que la de muchos, se revela un poco. Dime. Si toda la estrategia se basa en no cometer errores, en mantener todo el ejército agrupado, súper sólido y sin fisuras, ¿no se vuelve del sistema increíblemente pasivo? Ya sé por dónde vas. O sea, para una mente inquieta, esto suena a esconderse en un búnker, cerrar la puerta y tirar la llave. Entonces, ¿cómo se gana realmente? O aplicándolo a la vida, ¿cómo se progresa en cualquier disciplina si tu prioridad absoluta es solo la defensiva? Es una reacción muy lógica y, de hecho, muchos de sus contemporáneos se tiraban de los pelos porque no entendían cómo ganaba. Me lo imagino. Pero la clave está en cambiar el prisma con el que miramos el tablero. No estamos ante pasividad. Estamos ante una consolidación de recursos que genera una ventaja que es invisible. Ventaja invisible. Funciona así. Al no tener debilidades estructurales en tu propio terreno, te liberas por completo de la carga cognitiva que supone defenderte. La memoria de trabajo de nuestro cerebro, sabemos que es limitada. Totalmente. Si no estamos saturados intentando salvar un peón aislado en la otra punta del tablero, toda esa energía mental, esa energía sobrante, se canaliza pura y exclusivamente hacia el ataque. O sea, claridad mental absoluta. Exacto. Esa libertad mental es lo que permite observar la debilidad del oponente con una claridad abrumadora, mientras ellos, pobrecillos, siguen lidiando con sus propios problemas internos. Qué bueno. Es como vaciar por completo la mesa del despacho de papeles inútiles y post-its para poder ver, por fin, el documento que realmente importa. Es una analogía perfecta. Y eso nos lleva directamente al medio juego, ¿no? La fase central de la partida. Una vez que tenemos esa posición sólida, libre de errores básicos, pues el tablero suele abrirse. Y ahí empieza el caos. Y aquí es donde la mayoría de los jugadores, y me atrevería a decir que la inmensa mayoría de las personas en sus profesiones o en su día a día,
Sufrimos una sobrecarga de información letal ante la infinidad de opciones disponibles. El clásico momento de parálisis por análisis. Hay tantos caminos posibles que el cerebro hace un cortocircuito y se congela. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para decidir qué hacer y romper esa parálisis, Capablanca aplicaba su segunda regla. Él la llamaba activa todo, y se basaba en el concepto de la pieza menos activa. Que es una maravilla de concepto. A mí esto, fíjate, me recuerda muchísimo a la gestión organizativa de una empresa. Imagina a alguien dirigiendo un proyecto súper complejo. De repente, el proyecto se estanca y nadie sabe cómo avanzar. Típico lunes por la mañana. Tal cual. Y en lugar de encerrarse en el despacho a estrujarse el cerebro buscando una estrategia súper innovadora de mercado, si esa persona simplemente se levanta, observa la oficina y busca a la persona del equipo que está mirando al techo. El que le da vueltas al bolígrafo. Ese, dándole vueltas al boli sin hacer absolutamente nada. Y va y le asigna una tarea productiva. Pues de repente, por arte de magia, el proyecto entero avanza. Mejorar la actividad del eslabón más ocioso mejora el sistema completo. Es que la analogía encaja como un guante con lo que ocurría en las 64 casillas. Capablanca escaneaba el tablero buscando precisamente a ese empleado ocioso. Al de las vueltas al boli. A ese mismo. En los documentos que hemos revisado para esta inmersión se detalla un caso magistral. Capablanca tenía en su posición lo que los ajedrecistas denominan un alfil tonto. El empleado mirando al techo en versión ajedrez. Exactamente eso. Un alfil tonto es, básicamente, un alfil que está completamente bloqueado por los peones de su propio bando. O sea que no sirve para nada. Nada. No tiene diagonales para moverse, no ataca nada, es una pieza de madera inútil mirando a una pared de ladrillos. ¿Y qué hace el genio cubano? Pues realiza un movimiento que desafía totalmente el instinto normal de acumulación material. Cuenta. Capablanca tenía un peón extra en esa partida, que además estaba muy avanzado. Eso supone una ventaja matemática innegable. Claro, un punto más a favor. Pues decide entregarlo, lo sacrifica. Así, dejándolo a merced del oponente para que lo capture sin más. Se lo regala. Se lo regala. El motivo, única y exclusivamente para que ese peón desaparezca del medio y deje libre una casilla específica, la casilla E2. Al quedarse esa casilla vacía, él puede trasladar ahí a su alfil tonto. Vale, entiendo. Y desde esa nueva plataforma lo lleva al centro neurálgico del tablero. O sea, para que nos entendamos, paga un precio material tangible altísimo solo para, digamos, cambiar de departamento a un empleado que no funcionaba para que por fin empiece a trabajar. Tal cual. Y el retorno de inversión, según muestran los análisis de los ordenadores, es brutal. Ese alfil tonto, de repente centralizado en una diagonal completamente abierta, Pasa de 0 a 100. pasa de ser un estorbo a convertirse en un monstruo absoluto que paraliza toda la posición del rival. O sea, el ecosistema entero del tablero cambió solo por mejorar a la peor pieza que tenía. Es que cambiar el enfoque de ¿cómo gano el proyecto entero? A ¿cómo mejoro lo peor que tengo a mi disposición en este instante? Te quita muchísima presión de encima. Muchísima. Y hay otro nivel de esto que surge de forma súper orgánica. En una famosa partida que jugó empleando la apertura española, o Ruy López, vemos cómo los planes complejos de ataque nacen solos, sin forzarlos. Sin forzarlos. ¿Cómo es eso? Pues mira, la posición estaba muy tensa, ¿vale? Muy cerrada. Capablanca no ve un ataque directo. Así que se hace la pregunta mágica. ¿Cuál es mi pieza menos activa? Detecta que es su dama, que estaba en una posición inútil. La pieza más fuerte haciendo nada. Exacto. Así que la mueve un solo escaque, un pasito, a la casilla E1. Luego repite el proceso mental. ¿Cuál es la siguiente pieza que no hace nada? Y ve una torre olvidada en una esquina del flanco de dama. Pues la desliza a la casilla B1. O sea, está literalmente solo reubicando muebles en el salón. Eso es. Y solo con esos dos ajustes menores, mejorando sus peores activos, la magia de la posición se revela por sí sola. ¡Qué pasada! De repente, la alineación de esas piezas crea una presión natural y una tormenta de peones empieza a avanzar destrozando al rival. Y las fuentes destacan muchísimo esto. Capablanca no calculó combinaciones abrumadoras a 10 jugadas vista, simplemente puso a sus piezas a trabajar y la propia geometría del tablero dictó el ataque. A ver, claro, mejorar tus propios recursos es crucial, no hay duda, pero
Un tablero, al igual que, no sé, una negociación salarial o un debate, requiere de dos partes. Evidentemente. Y aquí es donde entra en juego un concepto vital que las fuentes denominan la empatía táctica de Capablanca. Esto plantea una pregunta importante, ¿sabes?, sobre cómo interactuamos con el entorno. Porque, a ver, podemos tener el equipo de trabajo más optimizado y activo del mundo, pero si ignoramos las intenciones de la competencia, estamos caminando a ciegas hacia un precipicio. Directos al desastre. La tercera regla de Capablanca es de una simpleza desarmante. Después de que el rival hace su movimiento, antes de mover tú una sola pieza, antes siquiera de pensar en cómo reaccionar, es obligatorio hacerse una única pregunta. ¿Cuál? ¿Qué intenta hacer? Es el equivalente mental, fíjate, a la clásica regla de supervivencia al cruzar la calle en Inglaterra. Ah, qué buena comparación. Es que quienes viven en países donde se conduce por la derecha, tenemos el instinto automático de mirar a la izquierda al cruzar. Pero si te vas de viaje a Londres y cruzas por puro instinto, asumiendo que el tráfico funciona como en tu cabeza, Te llevan por delante. corres un peligro inminente, exacto. Tienes que parar, mirar al lado contrario obligatoriamente y sobre todo entender cómo funciona el flujo del otro antes de dar el paso. Eso es empatía táctica pura. Aplicado a nuestra inmersión de hoy es chequear meticulosamente la intención oculta del otro antes de ejecutar nuestro propio plan. Y fíjate cómo esto desmitifica por completo la idea del cálculo exhaustivo. La intuición nos dice que un superordenador o un genio necesita calcular 20 posibilidades ramificadas. ¿No? En un árbol de decisiones infinito. Claro, como si fuera Matrix. Exacto. Pero Capablanca insistía en que si se aplicaba una verdadera empatía táctica para entender la intención del oponente, solo hacía falta calcular 2 movimientos por adelantado. Solo 2. Increíble. Lo curioso que encontramos en los registros es su partida contra el gran maestro David Janowski. Oye, ese es un ejemplo monumental de prevención táctica, porque ahí vemos la regla en su máxima expresión. Es una clase magistral. A ver, en esa partida Capablanca ya había desarrollado su alfil, sacándolo a una muy buena posición. Y en el ajedrez de alto nivel, cada turno es sagrado. Quiero decir, mover una pieza cuesta lo que se llama un tiempo. Y perder un tiempo suele ser letal. Suele ser fatal, sí. Sin embargo, aplicando su regla de empatía, Capablanca escruta la estructura de Janowski y detecta algo súper sutil. Se da cuenta de que el rival está preparando, así en silencio, una clavada muy peligrosa. Espera, detengámonos un segundo aquí para asegurar que quien nos escucha visualiza esto bien. Claro, cuéntales. Para quienes no estén muy familiarizados con la geometría del ajedrez, una clavada es una trampa táctica letal. Imaginemos que tenemos un caballo, ¿vale? Y justo detrás de él, en la misma línea diagonal o recta, está nuestro rey o nuestra dama, que son importantísimos. Las piezas de más valor. Pues si el rival nos apunta desde lejos con un alfil directamente a ese caballo, de repente, nuestro caballo queda clavado al suelo. Congelado. Eso es, no puede moverse legalmente o tácticamente no debe hacerlo bajo ningún concepto, porque si se aparta, dejaría completamente expuesta a la pieza de inmenso valor que tiene a su espalda. Es como una parálisis inducida que arruina todos tus planes. Es una definición perfecta. Pues bien, Janowski estaba a punto de ejecutar exactamente eso en el flanco de dama de Capablanca. ¿Y cuál es la reacción del genio al empatizar con ese plan malévolo? ¿Qué hace? Decide tragarse su ego, pierde deliberadamente ese tiempo tan valioso, ese turno de ventaja que decíamos, y retira su alfil de vuelta a una casilla defensiva, la casilla de 7. O sea, da un paso atrás voluntario. Un paso atrás, deshace su propia jugada para desactivar un plan enemigo que de hecho aún ni siquiera se había ejecutado del todo. Prevención al cuadrado. Totalmente. Y el efecto dominó de esa minúscula retirada preventiva es asombroso. Al evitar que Janowski logre esa clavada paralizante, las propias piezas de Capablanca ganan una fluidez tremenda. Claro, al no tener que estar pendientes de defender. Exacto. Al no estar atadas defendiendo vulnerabilidades, sus torres, que parecían estancadas en el lado izquierdo del tablero, cruzan mágicamente hacia el flanco de rey en un par de jugadas superágiles. Madre mía. Asfixia por completo a su rival. Un ataque demoledor que nació irónicamente de una jugada defensiva, fundamentada en empatizar con el peligrógeno. Entonces, a ver, si conectamos las piezas del sistema que llevamos hasta ahora,
Tenemos una posición libre de errores graves, minimizando los peones aislados. Correcto. Tenemos a todos los recursos trabajando gracias a la activación de las piezas menos útiles, lo de darle trabajo al empleado ocioso. Eso es. Y hemos frustrado las zancadillas del rival mediante la empatía táctica. Pues toda esta acumulación de microventajas, estas pequeñas gotas de agua que van llenando el vaso sin hacer ruido, desembocan inevitablemente en la cuarta y última fase. Su favorita, además. El territorio favorito del genio cubano. El ecosistema donde la estrategia pura no se puede esconder detrás de ataques ruidosos. Llegamos al final del juego. Y si conectamos esto con el panorama general de su filosofía, de la simplicidad, tiene todo el sentido del mundo que los finales fueran su especialidad. Totalmente lógico. Capablanca siempre aconsejaba a quienes querían mejorar que empezaran estudiando el final de la partida, especialmente los finales de torres que conforman la inmensa mayoría de las situaciones. Porque es el minimalismo puro. Exacto. El motivo es puro minimalismo. Al haber muchas menos piezas en el tablero, esa sobrecarga de información que hablábamos antes desaparece. Ya no hay 60 posibles movimientos caóticos. Es el entorno ideal para aplicar la estrategia posicional más cristalina. Y para navegar por estos finales, las fuentes destilan 3 directrices que Capablanca seguía casi como un dogma, ¿no? Sí, 3 reglas básicas. Primero, el principio de economía de esfuerzo. Básicamente, atacar los peones rivales. O sea, frente a la tentación de lanzarse a calcular un jaque mate laberíntico e incierto contra el rey enemigo, es mucho más matemático y seguro capturar uno a uno los peones desprotegidos. Ir a lo fácil. Ir a lo seguro. En segundo lugar, una devoción absoluta por el peón pasado. ¡Ay! El concepto del peón pasado es fascinante. Un peón pasado es aquel que ha avanzado tanto que ya no tiene peones enemigos enfrente ni en las columnas adyacentes, que le impidan seguir marchando hacia la última fila para, transformarse en una dama. Es como un corredor que ya ha pasado a todos los defensas. Exacto. Y la genialidad de Capablanca fue entender que la fuerza de un peón pasado no es estática, aumenta exponencialmente a medida que se intercambian y desaparecen piezas del tablero. A menos piezas, pues menos obstáculos para que ese peón corone. Tiene toda la lógica. Y la tercera directriz, que conceptualmente a mí me parece una metáfora maravillosa de liderazgo. Es brutal. El rey, que durante toda la partida ha sido una figura súper frágil, asustadiza, a la que hay que proteger detrás de muros de peones mientras los demás luchan por él. El típico jefe escondido. Eso es. Pues de repente, cuando el tablero se vacía, este rey muta por completo. Se convierte en una pieza activa, agresiva, en el atacante más letal de la corta distancia. Sale de la cueva. Exacto. Es como si el director general de una empresa, una vez que ha pasado toda la tormenta de burocracia y cargos intermedios, bajara directamente a la fábrica a operar la maquinaria pesada con sus propias manos, para asegurar el trabajo. Fíjate que esa imagen del director bajando a la fábrica ilustra a la perfección una de las narrativas más épicas que encontramos en sus registros. Tomemos el famoso final contra el maestro Tartakower. Partidaza. Partidaza. Nos encontramos ante una situación asimétrica. Capablanca tiene una torre y un alfil, mientras que Tartakower se defiende con una torre y un caballo. En ese momento, Capablanca tenía un alfil magníficamente posicionado. De hecho, los comentaristas de la época lo llamaban el orgullo de su posición. Ya, pero ya sabemos cómo reacciona nuestro protagonista cuando una pieza, por muy estética y orgullosa que sea, no sirve al objetivo final. No le tiembla el pulso en absoluto. Ejecuta un sacrificio posicional profundísimo. Decide mover ese orgulloso alfil a la casilla F5. Lo entrega. Lo entrega directamente para que Tartakower lo capture, y permitiendo además que la captura venga con un jaque. A ojos de un principiante, ceder tu mejor pieza permitiendo un jaque suena a suicidio táctico. Suena a locura, claro. Pero el motivo subyacente entiendo que era puramente geométrico, ¿no? Geométrico y estructural. Básicamente, para abrirle paso al jefe de la empresa, al rey. Sí, pero el mecanismo es brillante. Al forzar a Tartakower a capturarse alfil en F5, el peón enemigo tiene que abandonar su posición original. Y esto altera drásticamente la estructura defensiva de peones del rival, rompiendo su muralla y creando unos huecos irreparables. Le hace un agujero en la defensa. Le hace un boquete. Y esa alteración genera físicamente una avenida de entrada. El rey de Capablanca, convertido ahora en un guerrero de primera línea, entra marchando por esos huecos. Y aquí es donde utiliza lo que los analistas llaman triangulación, basándose en el concepto de
Zugzwang. Otra palabra técnica fascinante que merece la pena desempaquetar para la gente. A ver, cuéntales el Zugzwang. El Zugzwang, que viene del alemán, es una situación donde literalmente cualquier movimiento que hagas empeora tu situación. Es una tortura. Es decir, estarías mejor si pudieras decir paso el turno. Pero como en ajedrez es obligatorio mover, pues te hundes. Y la triangulación es la herramienta para forzar esa tortura, ¿verdad? Exacto. Es como un baile macabro. A veces, para obligar al rival a mover y arruinar su propia defensa, necesitas forzarle a que sea su turno mientras la posición se mantiene idéntica. Tienes que perder un tiempo a propósito. Eso es. El rey de Capablanca hace un movimiento en forma de triángulo. Da un paso a un lado, luego otro hacia adelante y vuelve a la posición que le interesa, consumiendo 3 turnos en el proceso. Magistral. El rival, que tenía menos casillas libres, se ve forzado a moverse, cediendo terreno. Con esta técnica de alta precisión, el rey blanco penetró en las defensas y se dedicó a devorar uno por uno los peones de Tartakower. Madre mía. En el argot se conoce esta maniobra como la depilación de la posición enemiga. ¡Qué gráfico! ¿Verdad que sí? El rey limpió todo el tablero, allanando el camino para la victoria. Es una clase magistral de estrategia posicional, la verdad, de exprimir el agua de las piedras. Pero quiero hacer un apunte crucial aquí, apoyado en nuestras fuentes, para no caer en caricaturas simplistas. Dime. Porque podríamos correr el riesgo de pintar a Capablanca únicamente como un estratega puramente pacífico. Un filósofo del tablero que, no sé, odiaba el cálculo matemático duro y solo empujaba a peones lentamente. ¿Y para nada era así? Claro. Pero cuando el entorno le daba la oportunidad, cuando la situación requería ensuciarse las manos y calcular un golpe táctico demoledor, el tipo era un depredador implacable. Totalmente cierto. Si el rival bajaba la guardia y permitía un golpe táctico, Capablanca no perdonaba, ejecutaba lo que los críticos franceses de la época bautizaron como su petite combination, la pequeña combinación. Sí, las fuentes mencionan una partida espectacular contra el jugador Mark Fonarov, donde esto brilla. Esa es mítica. Capablanca encuentra una fisura geométrica en la defensa y lanza un sacrificio de caballo fulminante, dando un jaque doble. Si el oponente cometía el error de capturar ese caballo, que actuaba como un cebo envenenado, ¿Caía en la trampa? caía de lleno. Se abría una línea matemática perfecta que terminaba en un jaque mate inevitable en la última fila del tablero, lo que se conoce coloquialmente como el mate del pasillo o del tubo. Porque el rey queda atrapado detrás de sus propios peones defensivos. Exactamente. No tiene por dónde escapar. Y que incluso hay ejemplos más dramáticos en sus partidas, como aquel famoso sacrificio donde ofreció directamente a su dama, la pieza más valiosa de todo el juego, colocándola en la casilla B2 totalmente desprotegida. Como diciendo, cómetela si te atreves. Hacia material y capturaba a la dama, abandonaba la defensa crítica de su retaguardia y recibía un mate letal inmediatamente. ¿Qué sangre fría hay que tener para hacer eso? Ya te digo. Pero esto nos enseña algo vital. El sistema de Capablanca evitaba la complejidad innecesaria por puro ego, sí, pero no carecía de filo. Si la petite combination era el camino más directo a la victoria tras haber asfixiado al rival posicionalmente, la ejecutaba con precisión quirúrgica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos sintetizar esta inmersión, para quienes buscan asimilar conocimiento útil sin sentirse abrumados por la teoría pura, ¿qué nos queda de la filosofía de José Raúl Capablanca? Pues mucho, la verdad. Porque sus registros nos demuestran de manera fehaciente que la verdadera genialidad no reside en urdir planes de una complejidad incomprensible. No hace falta complicarse tanto. No se trata de hacer malabares mentales aéreos intentando impresionar a la galería. La grandeza es, en realidad, la suma de fundamentos extremadamente simples ejecutados de manera sostenida y precisa. Fíjate que es un marco mental súper robusto para la toma de decisiones. Reducir drásticamente los errores manteniendo nuestros recursos protegidos, reactivar los elementos ociosos y bloqueados en lugar de forzar a los que ya están trabajando bien. El empleado del boli. Eso es, anticipar las amenazas poniendo siempre el foco en entender qué pretende el otro y dominar por completo las mecánicas de las etapas finales de cualquier proyecto. Todo pasos muy lógicos. Claro, y por supuesto, hay que mantener los pies en la tierra. Alcanzar la perfección matemática que sugería su sistema es algo casi inalcanzable. Para dar contexto a quienes nos escuchan, el sistema ELO es el método matemático que puntúa la habilidad de los ajedrecistas, ¿no? Sí.
Las computadoras actuales rozan los 3.500 puntos, pero los datos nos dicen que ningún humano en la historia ha logrado superar jamás la barrera de los 2.900 puntos de forma oficial. Es que no somos máquinas. Exacto. La mente humana tiene límites y fallamos, pero adoptar los principios de este marco nos acerca ineludiblemente a nuestra versión más eficiente. Y fíjate, eso me lleva a una reflexión final. Algo que me gustaría dejar flotando para que todo el mundo le dé una vuelta cuando terminemos este análisis. A ver. En nuestro día a día, en la gestión de una carrera profesional, o incluso cuando intentamos desenredar problemas personales complejos, solemos obsesionarnos enfermizamente con encontrar esa jugada brillante. El gran salto. Buscamos con desesperación un atajo magistral, un golpe de innovación disruptiva que solucione todos los problemas de golpe y nos catapulte al éxito inmediato. Y eso agota. Pero, si la aplastante efectividad del sistema de Capablanca nos enseña algo, es que quizá deberíamos dejar de intentar calcular 10 movimientos por adelantado dentro de un entorno que es inherentemente caótico. Totalmente de acuerdo. Quizá la pregunta más rentable que podríamos hacernos mañana por la mañana no sea cómo revolucionar el mundo, sino ¿cuál es exactamente ese alfil tonto en tu propia vida? Esa es la clave. ¿Qué recurso básico, qué área fundamental estás ignorando o dejando paralizada por el mero afán de intentar ser un genio innovador en lugar de, simplemente, centrar los esfuerzos en dejar de cometer errores básicos? Fíjate que es un cambio de paradigma profundo. Nos recuerda que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, el progreso real y sostenible no proviene de sumar actos de genialidad esporádica. Para nada. Proviene del esfuerzo constante por restar equivocaciones. Exactamente. Como el tenista invisible del que hablábamos al principio. A veces la estrategia más devastadora, elegante y efectiva del mundo es asegurarte con una calma inquebrantable de pasar la pelota al otro lado de la red, una y otra vez. ¡Qué gran resumen! Ha sido un verdadero privilegio desgranar la mente de este titán táctico, hoy. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo. El placer ha sido mío. Hasta la próxima inmersión.